Buenas tardes. En este video estaremos analizando y discutiendo lo que fue el capítulo 12 de Abriendo Brecha, abriendo el video con la pregunta de ¿qué tan relevante es el dominio del español del maestro bilingüe? El dominio del español del maestro bilingüe o su nivel de español académico afectan al estudiante directamente, de manera de que tú como educador bilingüe eres un mayor ejemplo en ambos idiomas. Entonces tú como maestro bilingüe tienes que tener una buena lectoescritura, tienes que tener un buen lenguaje oral, tienes que tener una buena manera de poder conectar tus conocimientos y de poder proyectar tus ideas y lo que estás tratando de enseñar. Sin estas habilidades lingüísticas en ambos idiomas, tú como maestro bilingüe no vas a lograr que tus estudiantes logren la biliteracidad. Entonces, con esto quiero decir que si tú como maestro no tienes un buen español académico, por consecuencia, tus estudiantes no van a tener un español académico bueno tampoco. En lugar de esto van a tener un español corto, cortado, o van a tener un español a medias, y esto no es lo que queremos lograr como educadores bilingües, ya que lo que queremos lograr es la biliteracidad y que logren un idioma académico en ambos lenguajes. Pero de aquí es de donde se deriva lo que es la falta de oportunidades para poder adquirir un español académico. Y es que esto no viene solo de nivel universitario, esto viene desde que estamos pequeños, a veces hasta en primaria, kinder, y se nos empiezan a implementar estas ideas de que el inglés no es más importante que el español. Es donde se nos empieza a implementar el favoritismo sobre el inglés y la menospreciación del español. Muchas veces, no digo que estos sean los casos en todas las personas, pero yo en mi experiencia personal, yo crecí y estudié en México toda mi vida, y a mí el inglés se me enseñó como el idioma más importante, el idioma globalmente hablado, el idioma que yo necesitaba para poder tener un buen trabajo y para poder tener mejores oportunidades, y el español a mí se me enseñaba como algo aparte, algo que yo hablaba porque crecí en México, o algo que hablaba porque así hablaba en mi familia. Entonces yo crecí con esta idea de que el inglés era más importante que cualquier otro idioma, incluido mi idioma natal, que es el español, y entonces empecé como a menospreciar a los demás. También yo tomaba clases en inglés donde mi español era silenciado y donde a mí no me dejaban hablar español, o se me bajaban puntos, o me sacaban de la clase. Entonces, de esta manera es como que los estudiantes empiezan a crear todas estas ideologías sobre un idioma. Entonces, no solo es desde que estamos niños esta menospreciación o estas ideologías, o esta también falta de oportunidad, porque en las escuelas primarias de Estados Unidos al inglés se le da favoritismo. Entonces el español no es algo que se le vea como importante, o no son clases que se impartan mucho. Hay muchas escuelas en donde sí se da el español, pero se dan de que unas horas al día, se ve como algo aparte, y aquí es donde la gente empieza a pensar, ¿por qué estoy aprendiendo español? ¿De qué vale la pena mi esfuerzo si lo que importa, si lo verdaderamente importante es el inglés? Entonces empieza a dejar el español de lado y se le empieza a dar favoritismo al inglés, porque esto te va a dar un mejor futuro. Lo que la gente no puede ver es que hablar inglés sí te da un buen futuro, pero ser una persona bilingüe te da muchísimas oportunidades y te abre tantas puertas que ser una persona monolingüe no te da. Y es que esto es algo que mucha gente no ve. Pero así es como nos pasamos toda nuestra vida hasta que llegamos al nivel universitario. Y en el nivel universitario, a nosotros como futuros educadores bilingües, no se nos dan las oportunidades suficientes para poder pulir nuestro español como se nos dan para poder pulir nuestro inglés. En mi experiencia personal, yo cuando entré a la universidad, desde mi primer semestre, tomé clases de composition, clases de gramática en inglés, clases de practicar mi inglés. Entonces yo en un par de años ya me sentía preparada para poder impartir clases en inglés, pero no me había puesto a pensar en cómo me sentía para poder dar clases en español, porque a final de cuentas yo quiero ser una maestra bilingüe. No fue hasta que llegó mi tercer año de universidad que tuve mi primera clase en español, que fue Social Studies, Estudios Sociales, y yo no sabía que me había inscrito a una clase en español hasta que entré al salón y el maestro empezó a explicarnos las cosas en español. Yo a partir de esa clase empecé a crear conexiones interlingüísticas, empecé a conectar mi conocimiento en español con mi conocimiento que había aprendido en inglés todos esos años de carrera, y entonces fue cuando se me abrieron los ojos y me puse a pensar que yo no había tenido una manera de poder pulir mi español todos esos años, y mi español se había cortado un poco con el paso del tiempo, o no había tenido el mismo español académico que tenía en preparatoria, porque lo tenía hablando toda mi vida, y pues lo dejé de hablar tan constante unos 3 años que fueron mis años de universidad. Entonces aquí fue cuando me puse como a cuestionarme que yo tenía mi español
porque yo crecí con él y porque yo vengo de ese contexto en donde mis papás hablan español, mi familia habla español, porque crecí en México. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene esas oportunidades? ¿Qué pasa con la gente que no viene del mismo contexto que yo? ¿Qué pasa con las personas que crecen en una familia de habla inglesa, en un contexto en donde nada más hablan inglés, en donde sí van a las clases de español pero solo unas horas al día? ¿Qué pasa si esas personas se quieren convertir en maestros bilingües y no se les están dando las oportunidades para poder crear un español académico, así como se nos dan las oportunidades para poder obtener un inglés académico? Um, y lo que pasa es que nosotros como maestros no tenemos muchas clases en español. Yo les puedo decir que ahorita en mi carrera, clases en español completamente que hayamos visto gramática, que hayamos visto acentos, han sido 2. Las otras clases en español que he tenido han sido clases para poder instruirnos a enseñar, por ejemplo, lo que son social studies o, por ejemplo, lo que fueron ciencias. Y ya se nos enseña cómo enseñarlas de manera bilingüe, pero el español que se nos da o la manera de poder aprender español para poder prepararnos como futuros docentes son muy pocas comparadas con el inglés. Y es por eso que existen tantos docentes mal preparados con un muy buen nivel de inglés y un muy bajo nivel de español. Y este nivel bajo de español y buen nivel de inglés se lo van a pasar a sus alumnos. A final de cuentas, nuestros alumnos, nuestros futuros alumnos, absorben todo el conocimiento de nosotros y así es como se crea un ciclo vicioso en donde el español se menosprecia o en donde el español no es tan bien aprendido como el inglés. También me gustaría mucho mencionar que a nivel nacional no había un plan específico para poder preparar docentes con una habilidad lingüística necesaria según Abriendo Brecha. Y es que esto es algo que podemos ver o que yo puedo observar o que pude observar a través de mi carrera. No se nos dan las mismas oportunidades para poder pulir nuestro español y lograr un español académico. Y lo que pasa es que cuando vas a tener un segundo idioma, tienes que tener una exposición a esta lengua constante. Y aquí es donde vamos a nuestro tercer tema, que es rompiendo con el ciclo lingüístico vicioso. ¿A qué nos referimos con esto? A las injusticias lingüísticas que tenemos, a las injusticias que existen dentro del sistema educativo contra el español y en este idioma y cómo se le da un favoritismo al inglés sobre el español y sobre cualquier otro idioma. Entonces, lo que pasa aquí, con lo que quería llegar a la exposición a la lengua, es que para poder obtener un buen nivel lingüístico sobre un idioma, tenemos que tener una exposición constante a él y un uso constante de él. Si no tenemos un uso constante del español, si no tenemos una exposición constante del español, si duramos años como maestros sin prepararnos en español, solo tenemos unas pocas clases en este idioma, entonces no vamos a tener un buen avance como maestros y no vamos a dar una educación de calidad a nuestros futuros estudiantes. Y entonces, rompiendo con el ciclo lingüístico vicioso, se refiere a que sin un verdadero esfuerzo mental no va a haber un avance. Nosotros como maestros o futuros docentes o maestros incluso ya dentro del sistema educativo luchan constantemente contra estas injusticias lingüísticas, tratando de que se vea que el español es igual que importante que el inglés, que se vea que ser bilingüe es muy importante y es algo que te puede abrir muchísimas oportunidades, que es algo que mucha gente no puede ver. Y es tratar de romper con este ciclo vicioso de docentes mal preparados, dando mal español, dando ideologías erróneas, porque existen muchísimos docentes que tienen una ideología donde se le ve de una manera menospreciativa al español. Entonces, es el ciclo vicioso. Tener estos docentes con estas ideologías que se las imparten a los alumnos, crear personas que van a la sociedad con un mal nivel de español, con una idea del español de que no es tan importante con el inglés, y crear más maestros y crear más alumnos, y aquí es como se empieza a dar este ciclo y es lo que queremos romper ya. Pero lo que pasa es que no va a ser algo que se va a romper de una manera fácil, es algo que tenemos que hacer de una manera constante, tenemos que hacer un esfuerzo constante para poder lograr que a los maestros bilingües se les empiece a dar la importancia que se les necesita dar y que a la biliteracidad se le empiece a dar la importancia que se le tiene que dar. Entonces, para poder finalizar este video, me gustaría mencionar lo que es que queremos lograr. También lograr que en las escuelas bilingües se reconozca la importancia de las maestras encargadas de impartir ambos idiomas, primarias, secundarias, preparatorias, preescolar o universidad. Se quiere lograr que el español se vea como lo que es, un idioma que brinda oportunidades, un idioma importante, un idioma no menos que el inglés, y un idioma que a la par del inglés, siendo una persona bilingüe, te puede dar tantas oportunidades y tantas cosas que te benefician como persona a lo largo de tu vida. Gracias.